El tema de hoy es fractura de faciales de tibia. No es un tema muy complejo, pero sí es muy importante y hay conceptos que debemos saber y entender todos. Empezando como siempre, el repaso anatómico. La parte deficiaria de la tibia es una parte recta que en un corte transversal o axial tiene una forma triangular. Al tener una forma triangular, consta de tres bordes y tres caras. El borde anterior es conocido como la espina de la tibia y bueno, los otros bordes posteromedial y posterolateral también son puntos de reparo importante, pero el que se palpa anteriormente es el borde anterior, ¿no? La espina de la tibia. Eh, Como siempre, sobre todo la parte superior de media superior sirve de punto de inserción para diferentes músculos y eso es importante recordarlo, como vemos acá, principalmente el tibial anterior, parte del tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el popliteo y el sóleo. Respecto al plano muscular, consta de diferentes partes y se divide para su estudio en, también depende a la orientación que tiene. El grupo muscular anterior, como vemos en la imagen, el tibial anterior, el peroneo anterior, el flexor, perdón, el extensor largo del hallux, el extensor largo de los dedos, el plano muscular lateral compuesto por los peroneos, el plano muscular posterior, que se divide en dos capas, una superficial y una profunda. Pero más allá de recordar todos los grupos musculares, es importante recordar esta imagen. Eh, Como podemos notar acá, casi desde la mitad de la tibia hacia inferior no existen inserciones musculares, lo que nos lleva ya a una orientación sobre su irrigación. La arteria nutricia de la tibia se encuentra justo por debajo de la línea del sóleo, como vemos acá, a este nivel. Entonces, la nutrición o la irrigación de la tibia se da en sentido anterógrado, por lo que se dice que en las fracturas diafisiarias, sobre todo del tercio distal, la nutrición es comprometida. Es de ahí una de las causas por lo que una de las complicaciones más temidas, como es la pseudoartrosis, es bastante frecuente en la tibia. Bien. Eh, Como vemos acá en un corte axial, otra cosa importante para recordar es que en la cara anteromedial de la tibia prácticamente solo existe piel y tejido celular subcutáneo, otro factor importante para eh, el tipo de lesiones más frecuentes en la tibia, ¿no? O las complicaciones también más frecuentes, que es la exposición ósea. Lo que también podemos apreciar acá son los diferentes grupos musculares, el lateral, el anterior y el posterior, ambos divididos, estos dos últimos divididos por la membrana interósea, y también la relación que existe entre los paquetes vasculonerviosos y la membrana interósea, que prácticamente están uno al lado del otro. Un corte axial de una resonancia, de la misma manera podemos ver que en la cara anteromedial es prácticamente lo que existe es piel y tejido celular subcutáneo, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que ante un golpe directo o ante una fractura con una espícula o un borde irregular, podría existir fácilmente una exposición según las fuerzas deformantes. También debemos recordar el recorrido de las arterias y nervios a nivel de la pierna, como vemos en la cara anterior, el nervio peroneo común o ciático oblito externo que rodea la cabeza del peroné se divide en dos partes, ¿no? El nervio peroneo superficial, que vendría a ser el músculo cutáneo, y el nervio peroneo profundo, que también llamado tibial anterior, ¿no? Cada uno irrigando su compartimento. Asimismo, en la parte posterior de la pierna, el nervio tibial posterior, ya saliendo del rombo popliteo, inervando todo lo que es el compartimento posterior, discurriendo al lado de lo que es la arteria tibial anterior, ¿no? Respecto a la irrigación, el, la arteria tibial anterior y tibial posterior naciendo del mismo tronco, una vez pasado el ojal que forma el sóleo, el arco tendinoso del sóleo,
y un nivel más abajo, dividiéndose la tibial posterior en arteria peronea y arteria tibial. Y la tibial anterior, una vez pasado el límite de intermalular, también convirtiéndose en la arteria media dorsal. Más imágenes, una imagen un poco más clara de lo que es la irrigación, recordando dónde se encuentra el agujero nutricio, que es más o menos en el tercio proximal. De esta manera sabemos que la circulación en su mayoría, o sea, en su mayor grado, es anterograda en la tibia. Una vez más, la angiografía demostrando los troncos anteriores principales, la división primaria que existe en tibial anterior y posterior, y la división secundaria de la tibial posterior en peronea y tibial. El drenaje venoso dado por las venas que acompañan a los troncos arteriales más importantes, en relación de 2 a 1, generalmente, y las superficiales que vendrían a ser la safena parva y magna, o safena mayor y menor. Respecto a la inervación cutánea, vemos que en la pierna está predominante el nervio sural lateral y el peroneo superficial en la cara anterior lateral superior e inferior de la pierna, respectivamente. En la cara posterior, dada por el nervio peroneo común, sural medial, el peroneo superficial, el sural propiamente dicho, en la cara posterior lateral. Y bueno, vemos aquí los dermatomas más importantes en ese segmento, ¿no? Respecto al eje a los ejes o rangos de movilidades en la rodilla y el tobillo, no me fue muy fácil encontrar este rango de movilidad, pero, o sea, lo normal sí, pero hay un rango de movilidad funcional que es importante, ya que las fracturas a nivel de la tibia proximal y tibia distal son bastante propensas a quedarse con rigidez una vez sintetizadas o una vez rehabilitadas. Entonces, es importante recordar que si bien tenemos un rango de movilidad óptimo a esos niveles, existe un rango de movilidad funcional que idealmente deberíamos alcanzar. En el caso de la rodilla, una flexión de tensión entre 110 y 0 grados en lo funcional, y el tobillo de 10 a 20 grados, también funcional. Entonces, ¿qué es importante recordar hasta ahora? Que existe una extensa área sin irrigaciones musculares en la tibia, como dijimos, generalmente de la mitad para abajo o en el tercio distal de la tibia, lo que nos lleva a una orientación de la irrigación. No sabemos que el hueso se nutre también bastante por el músculo que se encuentra colindante, entonces al no existir inserciones musculares en la parte distal de la tibia, compromete mucho su irrigación, por lo que las fracturas de ese nivel estarían con alto riesgo de pseudoartrosis. Así como el sitio de inserción de la arteria nutricia de la tibia es en la parte proximal y es en dirección anterograda, las fracturas más distales o del tercio medio para distal llegarían a comprometer su irrigación. Otra cosa importante para recordar es que la cara anterointerna es prácticamente subcutánea, por lo que los traumatismos directos o bordes irregulares llegarían a exponer el hueso. Y en general, justamente son este tipo de traumatismos los que en su gran mayoría son causantes de fracturas en la tibia, ¿no? Los traumas de alta energía y los traumas directos. Entonces, algo importante, muy importante en este tipo de fracturas son las partes blandas. El estado de las partes blandas son los que nos van a indicar el momento de la cirugía. Y lo que nosotros debemos recordar es cuándo es buen momento para operar una fractura de tibia, así como las fracturas propensas a lesiones de partes blandas, como el pilón tibial o las fracturas de tibia proximal, es cuando las partes blandas lo indiquen, ¿no? Y cada quien tiene su parámetro, ¿no?, respecto al cirujano, pero la mayoría acepta como el signo de la arruga o el signo del pliegue, que ya lo hablamos anteriormente. Un poco de generalidades sobre este tipo de fracturas, en su mayoría como causante un trauma directo, como dijimos anteriormente, y una gran mayoría por alta energía. Entre estos, los accidentes por vía pública, seguidos por las caídas de altura, heridas por arma de fuego y accidentes deportivos, siempre hablando de alta energía. Y los de baja energía
fracturas por estrés, fracturas patológicas con alguna causa secundaria, fracturas por torsión, que también pueden ser relacionadas con accidentes deportivos, o fracturas por fricción. Las fracturas de tibia son las fracturas más frecuentes en huesos largos, tienen un alto índice de complicaciones, entre ellos, como dijimos, la pseudoartrosis, las infecciones por exposición o complicaciones relacionadas con las partes blandas también, o aumentos de presión intracompartimental. Eso es muy importante. Y bueno, lesiones asociadas. Como vemos en el cuadro, como dijimos, la mayoría de estas lesiones dadas por accidentes en vía pública, en un 45, un 46% por accidentes en moto, seguidos por atropellamiento y ya un descenso abrupto en incidencia, caídas, accidentes deportivos, accidentes de trabajo. El diagnóstico siempre está dado por la sospecha clínica. La clínica manda. Entonces, uno al saber o al sospechar el mecanismo de trauma ya sabe más o menos a qué dirigirse, ¿no? Y siempre debe ir acompañado de un examen clínico completo, un examen neurovascular sobre todo, ya que uno de los principales cuidados en este tipo de fracturas es el síndrome compartimental. Entonces, iniciando siempre de los estudios de imágenes más básicos como la radiografía, seguido, rara ocasión, por la tomografía, a no ser que exista eh, em, o sea, una imagen clara de la fractura. Uno tiende a pedir tomografía cuando sospecha de un trazo intraarticular, sobre todo cuando quiere entender mejor una fractura bastante compleja o segmental. La resonancia magnética, en el caso de las fracturas solamente, es rara vez que se solicite. Y bueno, los estudios complementarios, que sí, en este caso algunos sí son importantes, pero vamos a mencionar más adelante. Empezando la radiografía, al igual que otro tipo de fracturas, es difícil pasar por alto una fractura diaphysearia de tibia. Eh, la deformidad casi siempre es mandatoria, y nos orienta hacia qué segmento del cuerpo pedir. Una radiografía buena siempre nos va a poner en evidencia la lesión. Tiene que verse la articulación proximal y la articulación distal en su totalidad. Y de esa manera es una buena radiografía, ¿no? La tomografía, como dijimos, más que todo en el caso de sospechar de un trazo intraarticular o la extensión de un trazo hacia superior o inferior que no esté muy claro en la radiografía, pero principalmente está orientada hacia la detección de una de las complicaciones más frecuentes, que es la pseudoartrosis, o para iniciar consolidación. La angiografía, en el caso de sospechar de lesiones vasculares, por eso es que siempre en la evaluación inicial debe ir acompañado una evaluación de la irrigación hacia distal sobre todo. Y si uno empieza a buscar en Google, por ejemplo, un síndrome compartimental, nos encontramos con esto. La mayoría de las imágenes o, eh, o sea, la mayoría de la búsqueda se enfoca justamente en la pierna. Es decir, el síndrome compartimental en su mayoría en el buscador está relacionado con este síndrome a la altura de la pierna, y eso es muy importante, ¿no? Es por eso que uno de los estudios complementarios más importantes es la medición de la presión intracompartimental. Esto a través de diferentes métodos, e incluso métodos hechizos, ¿no? Fabricados por sí mismos en Aguardo. Respecto a la clasificación, no hay mucha disyuntiva tampoco. En general se sigue la línea de la O, que divide según su complejidad en A, B o C, siendo siempre los primeros dígitos los que corresponden a la diáfisis, que sería 4-2. Y bueno, ya de esto surge su subdivisión entre fracturas simples, con un tercer fragmento, o cominutas o segmentarias. Eh, También hay asociados otras clasificaciones, pero no respecto a la lesión ósea, sino respecto a las partes blandas o a la exposición, que son casos muy frecuentes también en este tipo de fracturas, como dijimos. En este caso presentamos la clasificación de Techerne, que nos orienta hacia el daño de las partes blandas, y que también es bastante usada para decidir en su momento, si lo requiere, la amputación. Y también la clasificación sobre fracturas expuestas de Gustilo y Anderson, ¿no? Que los divide según el tamaño de la herida, el grado de contaminación, también
el grado de fuerza transferida. Y bueno, nos orientan también hacia un tratamiento coadyuvante antibiótico inicial. Respecto al tratamiento, dos líneas grandes, como siempre, el no quirúrgico y el quirúrgico. El no quirúrgico reservado para las fracturas no desplazadas o con un 50% de contacto entre corticales, siempre con un eje funcional conservado, ¿no? En los tres ejes, anteroposterior, lateral y también un eje axial. O una vez logrado una buena reducción. Lao describe el tratamiento quirúrgico como una inmovilización de la rodilla con una férula inguinopédica de yeso, que si bien puede ser en extensión completa, también puede ser con una flexión de 15 grados. Esto puede acompañarse previo de una reducción o no, dependiendo cómo esté el trazo de fractura. Asimismo, la O describe la reducción con un paciente sentado al borde de una camilla o con una contrafuerza a nivel del muslo, dejando que primero por gravedad descienda el pie o ayudándolo con una leve tracción y alineando este en sus diferentes ejes. Seguido, después de un tiempo, por un yeso tipo se me fue el nombre. Sarmiento, perdón, una bota Sarmiento que impediría la extensión completa de la rodilla. Un ejemplo de la bota Sarmiento. Así también el tratamiento inicial, dependiendo al grado de lesión de las partes blandas, puede ser también dado por el uso de tutores externos en sus diferentes tipos. Eh, para la tibia están descritos, dependiendo de dónde se encuentra la fractura, varios tipos de tutores que podrían usarse, ¿no? Desde el clásico Ilízaro hasta el tutor AO, que sería el más usado, o tutores mixtos, ¿no? Como polaxiales hacia proximal y axiarios, o con shunt, ¿no? Con clavijas, también distractores, etc. Pero al no contar con ninguno de estos en algunos servicios la vieja confiable, ¿no? La tracción transcalcánea. Respecto al tratamiento quirúrgico, iniciando describiendo las placas, se reservan para las fracturas que podrían ser expuestas, porque la lógica de uno es que si ya va a abrir para realizar una tolera, un aseo quirúrgico, también podría usar ese mismo abordaje para colocar una placa. Siempre existe esa disyuntiva entre usar placa o clavo. En un principio eh, estaba dado por el nivel de la fractura, pero según el fabricante y el material que sugiere, ya se podría usar cualquiera de estos materiales casi en cualquier tipo de fractura. Respecto a las placas, en general se usan placas rectas para las fracturas diaficiarias, pero las que se encuentran en metáfisis o un nivel muy superior o muy inferior, también se pueden usar placas anatómicas largas para tibia proximal o tibia distal respectivamente. Se recomienda que sean de bajo contacto. Para este fin, la posición del paciente es en decúbito supino en general, con un realce a nivel del pie para lograr un buen frente y un perfil y tener la rodilla semiflexionada. Los abordajes más descritos son dos, el anteromedial y el anterolateral. En general, el abordaje en piel es el mismo, lo que cambia es la vía para la cara anterolateral o anteromedial de la tibia. Y según nosotros decidamos dónde poner la placa. La placa se podría poner en ambas caras de la tibia, teniendo cada uno sus pros y sus contras. En el caso de la cara anterolateral, no estaríamos desinsertando músculos, pero en general las placas tienen un perfil que se nota bastante, por más que nosotros lo llevemos bien, necesitaríamos una buena cobertura, una buena capa de piel a ese nivel. Y en la cara anteromedial estaría un poco más escondida, pero ya estaríamos comprometiendo más la irrigación y también las inserciones musculares, que en el caso de ser distal, bueno, ya estaríamos como en contra, ¿no? de la irrigación de la tibia. Es importante recordar que en el caso de las fracturas más distales existe una torsión en
en la caída del borde anteromedial de la tibia, yendo de anterolateral hacia completamente lateral. Entonces, el grifado de la placa es importante. También el uso de placas se puede dar por la técnica de mínima incisión, con el uso de colocadores especiales, a través de un abordaje mínimo, proximal o distal, y abordajes también mínimos para la colocación de tornillos, ¿no? Recordemos que al ser fracturas diaphysearias no necesitamos una reducción anatómica, sino un restablecimiento de los ejes, por lo que si bien un resultado radiográfico puede ser, o sea, se puede ver raro o no satisfactorio, siempre va a primar el estado de los ejes. Respecto a los clavos, como dijimos en un principio, cada vez se está usando más, ya que respetamos lo que es el hematoma de fractura, así como evitamos la lesión en las partes blandas. Existen diferentes tipos de clavos. Están los macizos, están los clavos a través de una guía o canulados. También se describen un tipo de clavos en C o con una circunferencia incompleta, que la verdad nunca lo he visto usar. No vamos a entrar mucho en la disyuntiva de usar un clavo fresado o macizo, ya que lo dimos en una clase anterior. Sin duda, en la mayoría de las ocasiones se elige un clavo fresado. Como dijimos en un principio, la mayoría de las veces antes, los clavos se preferían para fracturas bien deficiarias, en donde estaban más alejados de la metáfisis o del sitio de los cerrojos del clavo, pero los fabricantes han ido evolucionando cada vez más el modelo del clavo, ampliando mucho más su indicación con el uso de, primero, tornillos más gruesos. Se sugieren que sean arriba de 5, ya que los tornillos antiguos de 4,5 para abajo tenían un importante índice de falla o insuficiencia. Entonces, esto sumado al aumento del número de tornillos poliaxiales hacia proximal o distal, como en el caso de los clavos tipo expert, han aumentado mucho su indicación, incluso llegando a fracturas intraarticulares. Para el abordaje de los clavos, en general la posición es una posición de cúbito supino, con la rodilla flexionada o semiflexionada. El punto de... Nosotros debemos tener en cuenta la alineación del punto de entrada, que sería más o menos 3 milímetros a medial de la espina anterior de la tibia, siguiendo el eje de esta por medio de la patela, ¿no? La incisión sería más o menos de 5 centímetros, tomando en cuenta esa desviación hacia medial, y el sitio por el cual nosotros llegamos al punto de inicio podría ser pararotuliano o medio rotuliano, o sea, a través del tendón rotuliano o lateral a este. Eso ya depende del cirujano, ¿no? Vamos intentando preservar siempre las fibras del tendón rotuliano. Si nosotros vamos a través de él, siempre se recomienda un corte con bisturí frío a través de sus fibras para no desgarrar. El punto de inicio es, como vemos acá, justamente apenas cae el ángulo de la meseta tibial, 1 centímetro hacia posterior con la punta cuadrada, si es que lo hacemos con la punta cuadrada, y después cambiando el ángulo hacia inferior. O también se puede realizar con el uso de una guía o una clavija guía directamente. Se prosigue con el fresado, siempre a través de un protector de partes blandas para cuidar las fibras del tendón y también la piel. Y seguimos el fresado progresivo hasta llegar al diámetro adecuado. La longitud del clavo idealmente tiene que ser medido desde 2 centímetros de la articular inferior hasta la mitad de la distancia que existe entre la TAT y la meseta tibial. También están descritos el uso de clavos articulares o transcuadricipitales. Perdón, pero las imágenes no se ven muy bien. No me dan las imágenes. El abordaje está descrito por encima de la rótula y en línea con el eje diaphyseario de la tibia,
con una angulación más o menos de 10 grados hacia anterior. Esto siempre con el uso de un sistema de colocación especializado, ¿no? No es el mismo que un clavo convencional, siempre protegiendo las partes blandas. Asimismo, como este método de colocación, están descritos otros como desplazamiento de la rótula hacia lateral para no invadir la articulación, pero son menos usados. Esto depende del cirujano. Eh, la reducción en quirófano puede darse por diferentes métodos. Se puede usar un realce triangular para lograr la flexión, relajación de todo el compartimento muscular posterior de la pierna y una tracción hacia inferior, realineando los ejes perdidos. O también con el uso de shunts o clavijas para usarlos como joystick, teniendo cuidado de no perforar el agujero endomedular para no interferir el paso del clavo, ¿no? También se puede usar distractores o realizar un pequeño abordaje para la reducción directa o el uso de clamps o pinzas de reducción. También está descrito el uso de la mesa de tracción para ayudar a la reducción. En ese caso se utiliza igual un realce en la región posterior de la rodilla, un poco más hacia proximal, pero es menos usado y conocido. Existen muchos artículos que comparan el uso de placas con, versus clavos. Así como existen también muchos artículos que tratan cada uno de ellos. En este caso, el clavo anteriormente siempre fue relacionado con una mala alineación en los ejes y debido a esto pseudoartrosis, pérdida de longitud o complicaciones con exposiciones, sobre todo en el caso de fracturas muy proximales o muy distales, como vemos acá. Para evitar este tipo de complicaciones, como dijimos en un principio, los fabricantes han ido evolucionando su material con el uso de tornillos más gruesos, arriba de 5, o el mayor número de tornillos, clavos con forma más anatómica, con una inclinación anterior en una vista lateral, para evitar el desvío que tiene la parte proximal de la tibia. Y también está descrito el uso de los tornillos Poller. Como vemos acá, clavos con una inclinación anterior en una visión lateral, el aumento del número de tornillos poliaxiales, o el uso de tornillos especiales, como los tornillos dual core, con diferentes tipos de espiras en sus diferentes porciones, para lograr, en el caso de la presa distal, en esponjosa y en la proximal cortical. También es otra herramienta importante para evitar este tipo de desviaciones o desejes, es el uso de los tornillos Poller. Para el que quiera hacer una revisión un poco más profunda, les recomiendo este artículo donde describen muchos tips para su uso. Básicamente, está descrito usarlos en lo que es la concavidad de la fractura, en el fragmento más pequeño, para evitar el desvío o el campaneo que existe de este fragmento. Pueden usarse en un solo número o pueden usarse en dos, o sea, en número de dos, en fragmento distal o pequeño, en el fragmento proximal, en este caso el más grande, o también en el mismo fragmento pequeño, en número 2, para darle un poco más de resistencia. El segundo tornillo en ese caso iría a este nivel. También está descrito el uso de otro tipo de clavos, que sería el retrógrado, mucho menos conocido, obviamente con un sistema de colocación especializado para este, a través del malleolo medial, ¿no? Pero, como dijimos, no es muy usado. Como dijimos en un principio, muchos artículos comparan el clavo versus placa. Cada uno tiene sus detractores o sus impulsores. Biomecánicamente, este artículo demuestra que el clavo tiene es mucho más resistente que la placa, pero en general todos dicen que o no hay diferencia significativa, o si existe, no es en mayor medida. Ciertamente
la placa está relacionada con más índice de complicaciones, sobre todo con las partes blandas, pero respecto a la consolidación y tipo de consolidación y reducción, no existe mucha diferencia. Gracias.